Sí, ¿Se puede ver lo que estoy proyectando? ¿A todos les sale o a alguno no le está dando bien la proyección? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí se ve. sí, sí. Ya. Buenas noches. Vamos a comenzar con la primera práctica oficial de laboratorio. Vamos a ver el día de hoy solo la primera parte de lo que vendría a ser hemocultivo. Ya que no tenemos el suficiente material, todavía no hay cepas de bacterias para que podamos realizar cultivos y subcultivos, por lo que solamente vamos a hacer el día de mañana toma de muestra, ¿ya? La segunda parte, que es cuando ustedes me van a presentar ya su informe, va a ser de la siguiente clase que vamos a avanzar la segunda parte de hemocultivo y vamos a avanzar también lo que es retrocultivo y cultivo de punta de catéter. Recién después de que avancemos el siguiente jueves, al posterior jueves a ese, me lo van a presentar recién su primer informe, ¿ya? Ya que hemocultivo, retrocultivo y cultivo de punta de catéter son una sola práctica, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Voy a mandar la fecha exacta después de que acabemos la clase para que presenten su informe y como les venía diciendo, el informe es hecho a mano y se presenta un informe por mesón. No tienen que traer un informe cada uno, pero como les decía, sería bueno que cuando hagan su informe, que todos trabajen en el informe y que no solo una persona se encargue de realizar su informe, ¿ya? Ya, vamos a comenzar. Como les decía, nuestra primera práctica va a ser hemocultivo e infecciones del torrente sanguíneo. Cuando hablamos de lo que vendría a ser el torrente sanguíneo, ustedes ya saben que nos referimos de forma anatómica a lo que vendría a ser venas, arterias, capilares, etcétera, lo que vendría a ser la sangre, ya, infecciones en el torrente sanguíneo. Vamos a ver cómo van a ser primeramente los conceptos básicos sobre, por ejemplo, qué es los tipos de infecciones que vamos a ver en el torrente sanguíneo, si es bacteremia, si es septicemia, si es un shock, etcétera. Vamos a ver también la técnica para que ustedes sepan cómo van a hacer la toma de muestra para el día de mañana, porque no es lo mismo la toma de muestra que realizan ustedes para realizar cualquier prueba de laboratorio clínico que para realizar un hemocultivo. Si estamos hablando de bacteriología, recordemos que tratamos con lo que vendría a ser la mayor cantidad de asepsia posible, ¿ya? A diferencia de cómo hacemos nosotros habitualmente en laboratorio, de laboratorio clínico. Vamos a ver primero los objetivos. Ustedes tienen que saber qué es un hemocultivo y para qué principalmente lo utilizamos, ¿ya? También vamos a ver en qué paciente se va a estar indicado lo que vendría a ser el hemocultivo. Por indicado me refiero a qué tipo de pacientes el doctor le va a pedir este estudio de laboratorio que va a ser hemocultivo, ¿ya? Si no se entiende alguna parte o estoy hablando muy rápido, también me dicen, no pasa nada, yo puedo volver a repetir, lo que quiero es que se les quede lo que estamos avanzando el día de hoy. Luego tenemos lo que vendría como otro objetivo, vamos a tener lo que es la bacteremia. Tienen que aprender a diferenciar estos tipos de infecciones en el torrente sanguíneo, como va a ser bacteremia, septicemia, qué es sepsis, qué es shock séptico, y dependiendo de esto también vamos a ver cómo puede salir el hemocultivo. Tenemos que saber, que es lo más importante de esta práctica, describir la técnica correcta para la toma de los hemocultivos. ¿Ya? Es totalmente distinta a la que realizamos normalmente de día a día en el laboratorio, cuando iban a hacer sus prácticas en los hospitales, ¿no? Muy distinta. También tienen que reconocer e interpretar los resultados de microorganismos más frecuentes. Vamos a ver qué tipos de microorganismos son más propensos a causar una septicemia o una bacteremia. También tienen que relacionar el hemocultivo con el manejo integral de la sepsis. O sea, una vez nos dé el resultado positivo, ¿qué es lo que se prosigue?
¿Qué es lo que prosigue con el hemocultivo? Vamos a comenzar con los conceptos. Tenemos que saber qué es un hemocultivo. Un hemocultivo va a ser una técnica microbiológica que va a ser principalmente para el estudio de infecciones en el torrente sanguíneo, ¿ya? Eso también cuando puedan comprar su guía el día de mañana, van a tener que hemocultivo va a ser nuestra prueba o técnica microbiológica que va a ayudarnos al diagnóstico de infecciones en el torrente sanguíneo. Principalmente esto va a proceder porque vamos a incubar la sangre del paciente, como se ve acá, vamos a tener la sangre del paciente en frascos de medio de cultivo. Vamos a ver más adelante qué es lo que contiene este cultivo y cuál es su composición, qué nutrientes, qué antibióticos tiene y por qué es diferente a los otros medios de cultivos habituales que nosotros vemos en laboratorio. Tenemos que saber que el hemocultivo sirve principalmente para detectar bacterias u hongos en el torrente sanguíneo. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué bacterias y hongos? Si tenemos muchos microorganismos, ¿no ves? Tenemos parásitos, tenemos virus, además de las bacterias y de los hongos. Pero aquí quiero recordarles algo que vieron ustedes en la materia de parasitología. Recordemos que los hemoparásitos o los hemoprotozoarios no van a crecer en medios de cultivo. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, el Plasmodium vivax, todos esos parásitos que nosotros vamos a ver en sangre, no se utiliza un medio de cultivo para que nosotros podamos hacer su diagnóstico. Se hace otro tipo de pruebas, como la prueba de Stroh, la prueba de la gota gruesa, en el caso de que sea Trypanosoma cruzi, etcétera, ¿ya? Por eso es que principalmente para parásitos no utilizamos el hemocultivo. Y para los virus, principalmente ustedes vieron virología el anterior semestre, si no me equivoco, y ustedes saben que todos los virus en algún momento cuando ingresan a nuestro organismo van a causar una viremia. ¿Se acuerdan que la viremia son las presencias de virus en la sangre, no ven? Entonces, nosotros no realizamos un hemocultivo para observar y diagnosticar una viremia porque es transitorio. Recordemos que los virus van a tener un órgano diana, ¿no ves? Eso quiere decir que va a haber un órgano, primero van a pasar por el torrente sanguíneo y luego van a llegar a su órgano específico. Por ejemplo, la parotiditis, digamos, va a llegar, primero puede producir las paperas, etcétera, ¿no ves? Va a haber ciertos tipos de virus que van a llegar a un órgano en específico. Por eso es que nosotros no realizamos hemocultivos para lo que vendría a ser virus, ¿ya? Espero les haya quedado claro por qué no hacemos hemocultivo para ver virus ni parásitos, pero sí para ver bacterias u hongos. Recuerden que ya ustedes llevaron bacteriología y micología. Vamos a tener principalmente bacterias que son tanto cocos gram positivos, bacilos gram negativos, etc. Y hongos, principalmente hongos que están asociados al nosocomio. Nosocomio viene del hospital, hongos que están más que todo en los hospitales, en pacientes internados como la malacesia furfur o infecciones respiratorias como lo que vendría a ser el Pneumocystis jirovecii, etc. ¿Ya? La sangre, tenemos que tener un concepto de que tenemos que ver si todos los líquidos de nuestro cuerpo o si el estudio que vamos a realizar tiene microbiota o no, ¿ya? Por microbiota me refiero a agentes comensales que nosotros tenemos en nuestro organismo que no van a causar enfermedad, ¿no ve? A eso le llamamos microbiota, que viven en simbiosis, donde tanto nosotros nos beneficiamos y esas bacterias se benefician. Pero aquí hay algo que quiero que se les quede claro para cuando hagamos cualquier estudio de líquidos, ¿ya? Cualquier líquido que nosotros tengamos en nuestro organismo, ya sea líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido pleural, etcétera, todos los líquidos producidos por nuestro cuerpo, incluido la orina, van a ser estériles, ¿ya? Entonces, como estos van a ser estériles, no va a haber ningún microorganismo. Si no hay ningún microorganismo, quiere decir que su paciente se encuentra sano. Pero como estamos hablando de infecciones del torrente sanguíneo, obviamente vamos a encontrar microorganismos en la sangre, ¿ya? Por eso es que nos dice aquí
que un microorganismo indica posible infección sistémica, ya que quiero que recuerde que la sangre no solamente circula por las venas y por las arterias, la sangre tiene una función importante que es llevar flujo sanguíneo con oxígeno a la mayoría de nuestros órganos, ¿no ve? Como lo que vendría a ser el riñón, el cerebro, los pulmones, etcétera. Entonces, por eso se trata de una infección sistémica, porque no solamente se queda en la sangre, sino que también se puede diseminar a los otros órganos. Y por eso es muy importante que el diagnóstico del hemocultivo sea rápido, ya que depende de este hemocultivo si el paciente puede permanecer con vida o si va a empeorar y puede tener alguna complicación como la muerte. Este hemocultivo lo que va a hacer es que nos va a permitir identificar el agente causal. Por agente causal nos referimos al agente que está causando la infección y también para que podamos realizar un antibiograma. Recordemos que nosotros no podemos dar tratamiento empírico, ¿no ve? Varias veces lo hace el médico, pero nosotros hacemos antibiograma ¿para qué? Para dar un tratamiento específico contra la bacteria que vamos a identificar gracias al hemocultivo, ¿ya? Para eso nosotros hacemos un antibiograma. Y el antibiograma es muy importante para lo que vendría a ser estas infecciones del torrente sanguíneo, ya que si nosotros no le damos no le damos un tratamiento adecuado a lo que vendría a ser la infección del torrente sanguíneo, puede empeorar a shock séptico para su posterior muerte en muy poco tiempo. Los pacientes que no se le identifica por hemocultivo, el máximo tiempo de vida que se les puede estimar es 7 días. Por eso es muy importante que al momento de que ustedes realicen, se den cuenta que todos los pasos que realizamos en microbiología son vitales para el paciente. Ya vimos que es la prueba principal del diagnóstico de infecciones del torrente sanguíneo o infecciones de la sangre y siempre, como cualquier tipo de toma de muestra que nosotros realizamos, ya sea de orina, de secreción, etcétera, tenemos que preguntarle a nuestro paciente si está recibiendo antibióticos, ¿no ves? Si está recibiendo una antibioterapia. Lo recomendable sería que nosotros no tomemos muestras si está tomando antibióticos, ¿no ves? Pero como es un paciente que está tanto entre la vida como la muerte y que puede empeorar fácilmente, lo que nosotros hacemos en laboratorio es que esperamos hasta la siguiente dosis del paciente para que el medicamento o el antibiótico se encuentre en la dosis mínima, ¿ya? Eso es lo que nosotros hacemos en caso de que ya se le esté dando antibiótico al paciente. ¿Quedó claro esta parte de acá? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Para que pueda continuar con la siguiente diapositiva. Respondan, por favor. Sí se entendió, auxiliar. Ya. Vámonos con los conceptos de las principales enfermedades que pueden ocurrir o términos básicos que ustedes tienen que conocer cuando hablamos de infecciones del torrente sanguíneo. Vamos a tener bacteremia, septicemia, sepsis y shock séptico. Las primeras dos, fíjense en qué palabra termina. Emia, ¿no ve? Emia quiere decir que están en la sangre. Primero es bacteremia. Bacte viene de bacterias. Emia en sangre. Entonces, eso nos va a decir que simplemente vamos a tener presencias de bacterias en la sangre, ¿ya? No nos está diciendo que el paciente presenta fiebre o que tiene alguna clínica. Simplemente vamos a ver que hay bacterias en la sangre, ¿ya? A diferencia de la septicemia. En la septicemia también va a haber la presencia de las bacterias, pero en esta de aquí sí va a haber manifestaciones clínicas. Aquí el paciente sí va a tener lo que va a ser fiebre, puede tener taquipnea, hipoxia, puede tener también su presión arterial baja, puede tener también disnea, diferentes cuadros clínicos que van a ver de forma más específica con la doctora, va a ser causada principalmente por la septicemia. En la bacteremia, el paciente no va a presentar ningún cuadro clínico, ¿ya? Simplemente va a haber bacterias en la sangre. Y en la septicemia van a ver las bacterias o también las toxinas producidas por las bacterias, como una toxina puede ser la toxina botulínica, también podemos tener diferentes tipos de toxinas, por ejemplo, la toxina es producida por
el Staphylococcus aureus, etc. Entonces quiero que les quede claro que bacteremia simplemente vamos a tener bacterias en sangre que no causan cuadro clínico. Y septicemia va a ser bacterias o toxinas en sangre, pero que sí van a causar manifestaciones clínicas. Cualquier cuadro clínico que se presente nos va a indicar septicemia. Otra cosa que quiero recalcarles es que vamos a tener diferentes tipos de bacteremia. Va a ser de 3 tipos, que eso lo van a ver más específicamente con la doctora. Vamos a tener una bacteremia continua, una bacteremia transitoria, etcétera, ¿ya? Continua quiere decir que está todo el tiempo la bacteria en sangre, ¿ya? No todas las bacteremias van a ser continuas. Hay bacteremias transitorias que simplemente hay bacterias por ratos sí y por ratos no. Luego tenemos lo que vendría a ser la sepsis. Recordemos que en la septicemia simplemente va a haber cuadros clínicos. El paciente va a tener fiebre, otros cuadros, etc. Pero en la sepsis va a ser distinta. ¿Por qué? Porque recuerden que les había dicho que se puede agravar la enfermedad del paciente. Entonces la sangre puede llegar a distintos órganos. Y estos órganos, cuando estén en presencia de la sangre con bacterias, van a causar una disfunción orgánica. Eso quiere decir que múltiples órganos van a dejar de funcionar y eso es mortal para el paciente, ¿ya? Por eso es muy importante, vuelvo a repetir, que se haga el diagnóstico de hemocultivo de forma rápida. Por último, tenemos el shock séptico, que va a ser principalmente sepsis con hipotensión. Hipotensión quiere decir que la presión está baja de forma persistente, ¿ya? Eso quiere decir de que por más de que nosotros le demos tratamiento al paciente para regular lo que vendría a ser la presión arterial, su presión arterial va a seguir muy baja, ¿ya? Vámonos con la fisiopatología de la sepsis. Tenemos que saber que la sepsis es una respuesta inflamatoria. ¿Ante quién? Ante las bacterias o las toxinas producidas por las bacterias. Y esto de aquí es grave porque se va a volver sistémica, diseminándose a todos los órganos y en algún momento cuando ya haya disfunción multiorgánica va a ser descontrolada y el paciente simplemente va a tener las horas contadas para la muerte. Esto de aquí es más que todo teoría, por ejemplo, que las toxinas bacterianas van a activar los macrófagos. Recordemos que los macrófagos, y tanto como lo que vendría a ser el interferón, las diferentes IL-1 o IL-6, ante cualquier cuerpo extraño que nosotros tengamos en sangre, van a recibir una respuesta, ¿no ve? Entonces vamos a tener que va a haber inflamación, vamos a tener tanto macrófagos como citocinas en nuestro torrente sanguíneo tratando de controlar a esas bacterias que están en nuestra sangre. Después de eso también va a aumentar lo que vendría a ser la permeabilidad capilar y la vasodilatación. Recuerden que ustedes vieron en clínico 2 o 1, si no me equivoco, que si hay vasodilatación y el aumento de la permeabilidad, ¿qué va a haber? Va a haber edema, ya que si aumentamos la permeabilidad, va a perder la capacidad de retener, ¿no? Entonces va a salir mucha agua y va a formarse este edema. El paciente va a estar hinchado de alguna forma. Después de eso también, si se llegara a agravar aún más, como lo que vendría a ser en un caso de infección del torrente sanguíneo causado por Staphylococcus aureus, puede activar lo que vendría a ser la coagulación por medio de una endocarditis y formar unos microtrombos, como se ven aquí, fíjense, microtrombos, ¿ya? En esta imagen de acá. Esto es lo que causa, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Va a haber bacterias en lo que vendría a ser en el endocardio que pueden llegar a coagular y que el paciente llegue a paro, ¿ya? A paro cardíaco. Vámonos con lo siguiente. Ya vimos lo que puede causar la sepsis, ¿no ven? Que puede ser gravísima para el paciente. Pero hay ciertas escalas que esto, más que todo la doctora lo pone en un artículo científico para que ustedes puedan leerlo, que son las escalas SOFA, escala Quick-SOFA. Se fue la luz. Uy. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí. Estoy con megas ya. Ya, como les decía, tenemos las escalas SOFA y la escala Quick-SOFA.
Si en algún momento se corta la llamada es porque se me fue mi internet. Creo que ya dejó de compartir la pantalla igual. Sí, ¿Pueden ya ver se la oye pantalla? otra parte. No, ya no, ya. Ya no. Ya, ya. Espérenme un ratito, por favor, chicos. Voy a conectar mi internet. Otra vez, un ratito, por favor. Vamos a continuar con la clase. Mil disculpas, se me fue la luz de mi casa y por ende se fue también mi internet y me terminó botando del anterior link. Como les decía, en la anterior diapositiva, la anterior, por favor. Otra persona me está ayudando con las diapositivas. Ya. Como estaba diciéndoles de la fisiopatología de la sepsis, va a ser más que todo lo que nuestro cuerpo va a hacer para que nosotros no entremos de forma rápida a un shock séptico. Por lo que les decía que vamos a tener tanto macrófagos como citocinas, interferón, la IL-1, la IL-6, etcétera. ¿Ya? Vámonos con la siguiente, por favor, con las escalas del SOFA y con las escalas de Quick SOFA. Estas dos escalas de aquí son principalmente para dar un diagnóstico presuntivo rápido. Esto principalmente lo realiza el médico, lo que vendría a ser el SOFA y el Quick SOFA, ya que dependiendo del grado que tenga o de la puntuación que saque el paciente en el SOFA y en el Quick SOFA, el doctor va a decir si es sospechoso o no de que está pasando por un proceso de una infección del torrente sanguíneo, ¿ya? En el SOFA, que es el menos utilizado porque evalúa muchos sistemas y se tarda mucho más, evalúa 6 sistemas, como les decía, que primero es la coagulación. Se le va a pedir al paciente lo que es TP, ATPP, etcétera. El hepático, se le va a pedir este perfil hepático al paciente, donde le va a pedir bilirrubina, etcétera. También vamos a tener cardiovascular, donde se les va a pedir las enzimas cardíacas, CK, CKMB, etcétera. El neurológico, que principalmente lo va a hacer un neurólogo, para ver el capacidad, junto a la escala de Glasgow, para ver si su paciente está consciente o no, si responde, si responde con coherencia, etcétera. Y renal. Luego tenemos el Quick SOFA. Este vendría a ser una herramienta más rápida a diferencia del SOFA. El SOFA principalmente se va a utilizar para hacer un control a pacientes que se encuentran internados en salas de terapia, ¿ya? Pacientes que se encuentran con algún catéter, etcétera. Se les va a evaluar de forma de control tanto coagulación como perfil renal, perfil hepático, etcétera, ¿ya? Para saber si el paciente sigue consciente o si no está pasando por un proceso de bacteremia, o sea, si no hay bacterias en sangre. En cambio, el Quick SOFA va a ser principalmente más rápido cuando el paciente ya esté entrando con lo que vendría a ser una sepsis, que ya va a tener clínica el paciente. Y vamos a tener tres rangos que vamos a evaluar, que el primero va a ser la frecuencia respiratoria, luego vamos a tener también lo que vendría a ser el Glasgow y también la presión arterial. Más que todos los pacientes que tienen una septicemia pueden tener lo que sería hipotensión, que ya sería más que todo un shock séptico, o pueden tener hipertensión. ¿Ya? La mayoría de los casos presenta hipertensión. Y ya cuando está graduando o progresando a un shock séptico, vendría a ser hipotensión. Luego tenemos la escala de Glasgow, que es principalmente, ya saben que se evalúa sobre 15 niveles y dependiendo de si el paciente saca una nota alta, significa que está consciente, si saca una nota baja, significa que no está consciente de sí mismo. ¿Ya? Vámonos con las indicaciones principales por las cuales el doctor solicita un hemocultivo. La siguiente, por favor. Con esto nos referimos a en qué casos el doctor va a pedir o va a sospechar de que el paciente está pasando por una bacteremia, por una septicemia, por una sepsis, etcétera, ¿ya? Vamos a tener que el doctor va a sospechar de esta infección del torrente sanguíneo.
O también puede ser que ya esté presentando otros cuadros clínicos como lo que vendría a ser del shock séptico o que el paciente tenga una fiebre persistente. Recordemos que cuando hay fiebre persistente y que si no se les baja con nada, por más de que le den tratamiento, si le dan ibuprofeno, si le dan paracetamol y la fiebre es persistente y no baja y ya empezaron a dar tratamiento, ya sea como antipiréticos, etcétera, puede ser que el paciente tenga una infección en el torrente sanguíneo, ¿ya? Muchas de las veces, por ejemplo, cuando hablamos de una viremia o de una parasitemia, como vendrían a ser los parásitos en sangre, no va a haber fiebre, sí, pero va a haber fiebre controlada. Significa que va a haber una fiebre que se va a desaparecer al tiempo a lo largo del tiempo, ya sea al día o puede que le venga un día no, un día sí, a diferencia de cuando es una bacteremia o una fungemia, que por más de que le den tratamiento al paciente, la fiebre va a seguir cada 2, cada 4 horas va a volver, ¿ya? Entonces, en esos casos, el doctor va a solicitar un hemocultivo. También cuando el paciente, por ejemplo, sea un paciente que tiene un antecedente de una válvula prostética. Recordemos que en bacteriología 1 vimos que el Staphylococcus aureus principalmente causa endocarditis en pacientes que tienen estas válvulas, ¿ya? Es mucho más propenso que se produzca una infección del torrente sanguíneo si el paciente tiene una válvula. Específicamente puede causar una endocarditis. También, por ejemplo, si hay neutropenia, si hay inmunosupresión, por ejemplo, si el paciente tiene alguna enfermedad de base, como lo que vendría a ser VIH, si tiene también diabetes, etcétera, cualquier indicador de que hay inmunosupresión es indicativo también para realizar un hemocultivo. Después de eso también se realiza como control, ¿ya? Recordemos que tenemos pacientes que están en sala de UTI, en sala de terapia intensiva, que son pacientes que todo el tiempo paran durmiendo, están echados, que no tienen conciencia. Mayormente las personas de la tercera edad se encuentran en esta sala de UTI que tienen varios aparatos que son invasivos. Con eso me refiero a los respiradores mecánicos, que van a tener catéteres donde van a recibir alimentación porque estas personas ya no se pueden alimentar. Entonces, ¿qué hace el doctor? Solicita cada cierto tiempo un estudio de hemocultivo para ver si el paciente está sano o si le está causando una infección por este catéter. Recordemos que los catéteres o las sondas, por ejemplo, una sonda urinaria, no se pueden sacar y poner a cada rato. Entonces se tiene que realizar una asepsia rigurosa al catéter. Pero ¿qué pasa si no se realiza esa asepsia, específicamente en los pacientes en ITU? Va a colonizar ese catéter o esa sonda y puede que esté asociada a lo que vendría a ser una infección en el torrente sanguíneo, ¿ya? Principalmente se le utiliza para control, para ver si no está causando o si no está colonizado este catéter para que cause una infección en la persona. La siguiente, por favor. Vámonos con lo que ustedes van a realizar en laboratorio, que es el día de mañana, que como les decía, van a realizar una toma de muestra de sangre, pero para realizar un hemocultivo. Les vuelvo a repetir, no es lo mismo que realizar una prueba para laboratorio clínico, ¿ya? Es muy distinto. Para empezar, tienen que tener todas sus medidas de bioseguridad. Cuando ustedes llegan a cualquier laboratorio, ustedes no pueden llegar simplemente y colocarse sus EPP, especialmente porque ustedes primero van a almorzar, si no me equivoco, la clase es a las 11:30 de teoría y después van al laboratorio. Así que para cada clase ustedes tienen que llegar, lavarse las manos, limpiar sus mesones y ponerse sus medidas de bioseguridad, ¿ya? Tanto para ingresar como para salir. Ustedes ya están en lo último de su carrera, entonces lo que tienen que hacer es demostrar que son bioquímicos. Los bioquímicos son la excelencia cuando se trata de las normas de bioseguridad, ¿ya? Entonces, cada clase lo que ustedes quiero que realicen es lavarse las manos, ponerse sus medidas de bioseguridad y limpiar sus mesones. Y una vez ustedes limpien sus mesones, no es para que ustedes apoyen sus cuadernos, sus libros ahí, ¿ya? Eso ya está esterilizado, simplemente para que ustedes hagan ya ahí
el procedimiento de la práctica. Eso sería lo primero que ustedes tienen que hacer al llegar al laboratorio. Después de eso, vamos a tener una desinfección y asepsia rigurosa con 2 desinfectantes, ¿ya? Uno de ellos es el que nosotros utilizamos de forma diaria, cotidiana, que es el alcohol al 70%. Ya sabemos que ustedes primero tienen que palpar la vena, tienen que poner el torniquete y tienen que hacer la asepsia con el algodón con alcohol al 70% en forma de caracol, de adentro hacia afuera, etc. Eso ustedes ya lo saben. Pero eso solamente vendría a ser la primera parte. Una vez ustedes ya hicieron su asepsia con este alcohol al 70%, ustedes después van a realizar otra asepsia rigurosa, pero con iodopovidona al 2%, ya que al alcohol al 70% va a matar ciertas bacterias que nosotros tenemos en nuestra flora normal, de nuestra piel, como lo que vendría a ser el Staphylococcus epidermidis, que epidermis viene de la piel, obviamente. Pero hay ciertas bacterias que no las va a matar el alcohol al 70%. Así que por eso es que nosotros también usamos la iodopovidona para también mantener y reducir esa carga, ¿ya? Para que nosotros no contaminemos el hemocultivo con estos microorganismos que son partes de nuestra flora normal de la piel. Ya que si nos crece algo y fue por esa contaminación de la piel, entonces estaríamos dándole un mal diagnóstico al paciente. ¿Y eso en qué puede afectar al paciente? Que al momento de que ustedes identifiquen, por ejemplo, si es un Staphylococcus epidermidis por contaminación de que ustedes no realizaron bien la asepsia, ustedes van a realizar un antibiograma para Staphylococcus epidermidis y puede que su paciente no tenga esa bacteria. Entonces, por esa razón es muy importante la asepsia en esta parte del hemocultivo. Luego tenemos que una vez ustedes realicen la asepsia, tanto con alcohol como iodopovidona, vamos a tener los frascos de hemocultivo. Los frascos de hemocultivo tienen una tapa de seguro que lo vamos a conocer el día de mañana, y esa tapa de seguro principalmente es para que no se contamine, ningún microorganismo se filtre por esa zona. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es quitarle esa tapa de seguro y vamos a ver que el hemocultivo va a tener una zona que va a tener un tapón de goma, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es desinfectar igual esa zona del tapón de goma que va a tener arriba el hemocultivo con una torunda con alcohol al 70%. Una vez ya esté seca, recién nosotros podemos pasar lo que vendría a ser la sangre. Así que antes de que ustedes tomen la muestra, se tiene que hacer esta desinfección de la tapa, ¿ya? Otra cosa muy importante para que ustedes realicen un hemocultivo es que, como les decía anteriormente, ¿no ve? En las bacteremias vamos a tener bacteremias que van a ser continuas y otras que van a ser transitorias. Eso nosotros no lo vamos a saber, ¿ya? Porque nosotros no lo vemos al paciente, no estamos con el paciente, nosotros no evaluamos al paciente, simplemente vamos a tomar las muestras, ¿no ve? Entonces, por esa razón de que hay bacteremias tanto continuas, que significa que la bacteria va a estar en sangre todo el tiempo, y bacteremias transitorias, que significa que la bacteria va a estar en sangre a veces sí y a veces no. Por eso es que se realiza de forma seriada. Lo mismo que es el mismo fundamento que utilizamos para hacer un coproparasitológico seriado, ¿no ves? Muchas veces el parásito puede estar un día y al otro día no. Es lo mismo, el mismo fundamento, ¿ya? Puede la bacteria estar en sangre en una hora y puede estar la bacteria, no puede estar en sangre en otra hora. Por eso se realiza de forma seriada. Y nosotros tomamos mínimamente 2 tomas de muestra. Y un promedio ideal sería tomar 3 frascos de hemocultivo, ¿ya? Y de esos 3 frascos de hemocultivo se va a hacer una comparativa de si crecieron o no, y también se va a observar en los 3 frascos de hemocultivo los subcultivos y cultivos para ver si les creció lo mismo o no. Si ustedes hicieron una buena asepsia al momento de la toma de muestra, tendría que crecerles el mismo organismo o microorganismo al menos en 2 frascos de hemocultivo.
¿ya? Por eso es muy importante aquí lo que vendría a ser la asepsia. Y esto de aquí, lo que vendría a ser el hemocultivo seriado, va a ser en distintos lugares. Por distintos lugares me refiero a que en la primera toma puede ser en el brazo derecho, la segunda toma puede ser en el brazo izquierdo, y la tercera toma puede ser que lo tomen, por ejemplo, de la mano, ¿ya? A eso nos referimos con distintos lugares. Y distintos momentos nos referimos a la hora, de que no van a tomarse al mismo tiempo. Puede ser uno a los 30 minutos, el segundo a los otros 30 minutos. Hay otros que lo toman a los 90 minutos los 3 frascos. 90 minutos el primero, 90 minutos el segundo y 90 minutos el tercero, ¿ya? La siguiente, por favor. Vámonos con la obtención de la muestra que ustedes van a obtener para hemocultivo. Aquí ya está un esquema que lo que primero ustedes tienen que hacer es lavarse las manos, tienen que secarse, se colocan todas sus medidas de bioseguridad. Luego le colocan el torniquete al paciente y van a elegir el sitio de punción. Ahí esa imagen, por ejemplo, está medio mal, porque ahí ya sale que está tomando la muestra, ¿ya? Simplemente ustedes colocan el torniquete y van a palpar la vena, ¿ya? Luego de eso, ustedes van a realizar lo que vendría a ser la asepsia. La asepsia, como habíamos dicho anteriormente en la anterior diapositiva, primero alcohol al 70% y luego la iodopovidona. De forma concéntrica o también lo pueden hacer de arriba abajo como a ustedes les parezca mejor. Pero casi siempre se realiza la forma concéntrica para evitar arrastrar bacterias. Después de eso, ustedes ya saben qué es lo que sigue, que tienen que quitarle el seguro al hemocultivo que vimos anteriormente y desinfectar con alcohol al 70% con una torunda el tapón de goma. Una vez después de eso, nosotros ya recolectamos, hicimos nuestra toma de muestra, recolectamos lo que vendría a ser la sangre. Aquí no podemos pinchar el hemocultivo con la misma aguja que tomamos la sangre venosa, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en laboratorio? Una vez ustedes terminaron de sacar su muestra, le quitan la jeringa de forma rápida y cambian solamente la aguja, ¿ya? Eso es más que todo para mantener la asepsia, para evitar que se contamine por si en algún caso ustedes arrastraron la aguja sobre la piel, ¿ya? Por eso se les está pidiendo que lleven jeringa mañana, para que ustedes puedan hacer ese cambio de aguja antes de que realicen el pinchazo en el hemocultivo. En el hemocultivo vamos a tener de dos tipos, que luego eso lo vamos a ver más adelante, que son principalmente los que se manejan en los hospitales, seguramente los que van a ir a la caja nacional, por ejemplo, a las 400 camas, ahí van a tener un equipo actualizado que maneja dos tipos de hemocultivos. Hemocultivos para anaerobios y hemocultivos para aerobios. Ya sabemos que los aerobios crecen en oxígeno y los anaerobios crecen en ausencia de oxígeno. Y después de eso ya sabemos que el volumen de la sangre va a depender del tamaño del hemocultivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Después de eso lo vamos a incubar en un frasco, ya saben, las bacterias crecen a una temperatura corporal a 35 a 37 grados centígrados y se va a observar el hemocultivo de un rango de 7 a 10 días. La siguiente, por favor. Les voy a pasar el esquema correcto en el grupo en un momento. La siguiente, por favor. Ya. Estas son más que todo consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ustedes hagan la toma de muestra. Como les decía, vamos a tener dos tipos de hemocultivo. Vamos a tener hemocultivo aerobio e hemocultivo anaerobio. El hemocultivo aerobio va a ser principalmente para bacterias que crecen en oxígeno, como lo son los estafilococos, como lo son los estreptococos, algunos bacilos, etc. Y vamos a tener cultivos para anaerobios, como lo que vendría a ser para los Clostridium, para etcétera, etcétera, para los listeria, etcétera, ¿ya? Para eso más que todo. Y todo esto va a tener un orden, ¿ya? No es que ustedes puedan primero cultivar en uno y luego cultivar en otro, ¿ya? Primero van a cultivar ustedes el frasco aerobio, el frasco que va a crecer en presencia de oxígeno,
y después van a cultivar en el frasco anaerobio. En relación al volumen de la sangre, vamos a tener diferentes tipos de hemocultivo, ¿ya? Eso se debe a la edad del paciente, ya que recordemos que no todas las edades, así decirlo, tienen el mismo volumen de sangre. No le van a sacar el mismo volumen de sangre a un neonato que a un adulto, ¿ya? Por eso hay diferentes tipos o volúmenes de hemocultivo. Por ejemplo, cuando hablamos de un hemocultivo neonatal, de un paciente que es recién nacido, se toma principalmente de 0 a 1 ml de muestra y el volumen del medio de cultivo es de 10 ml. El volumen total más la muestra es de 10 ml. Luego tenemos, por ejemplo, para pacientes pediátricos, hemocultivo pediátrico, que vamos a utilizar un volumen de 1 a 2 ml de sangre y el volumen total del medio que vamos a tener es de 20 ml. Y por último, que es el que nosotros vamos a ocupar principalmente para realizar hemocultivo en adultos, es el hemocultivo de 50 ml. Y para eso nosotros vamos a necesitar tomar 10 ml de sangre, ¿ya? Vámonos con el transporte y el almacenamiento. Ya sabemos que cualquier tipo, con el transporte y el almacenamiento, tenemos que saber que cualquier cosa que nosotros hagamos en microbiología tiene que estar identificado, ¿ya? Tiene que estar identificado con el nombre del paciente y más que todo lo más importante en el hemocultivo, como no solamente van a ver un día como la mayoría de las bacterias que vieron en bacteriología, sino que lo van a observar por 7 días, tiene que estar la fecha y la hora de inicio, ¿ya? También tiene que estar el número de frasco. Como les había dicho anteriormente, hay frascos que son, como va a ser seriado el hemocultivo, uno tiene que decir frasco 1, frasco 2, frasco 3 y también tiene que estar la zona de la que ustedes tomaron. Por ejemplo, frasco 1, brazo derecho. Frasco 2, brazo izquierdo. Frasco 3, vena de la mano, etcétera, ¿ya? Por eso nos referimos a que tiene que estar bien identificado. También tiene que estar ahí la hora. Si uno lo tomaron a los 30 minutos, otro lo tomaron a qué hora, otra a la siguiente hora, etcétera. Y además de eso, el nombre del paciente. Después de eso hay algo muy importante, con lo cual vamos a aumentar la sensibilidad del hemocultivo. Recordemos que cualquier método que nosotros utilicemos va a tener tanto sensibilidad como especificidad. No vamos a aumentar la especificidad porque no vamos a aislar a un microorganismo en específico, pero sí podemos aumentar la sensibilidad de que nos crezca sí o sí un microorganismo si nosotros tomamos la muestra 2 horas o 30 minutos antes de que el paciente empiece un pico febril. Por un pico febril nos referimos a que antes de que el paciente empiece con la fiebre. Por ejemplo, cuando hablamos de las bacteremias y las fungemias, siempre vamos a buscar tomar la muestra cuando el paciente no tenga fiebre. Pero si hablamos, por ejemplo, de parásitos o de virus, siempre se va a tomar la muestra cuando el paciente tenga fiebre. La siguiente, por favor. Vámonos con las observaciones diarias. Ya ustedes realizaron lo que vendría a ser la toma de muestra, ya realizaron también su cultivo en el hemocultivo y ya lo llevaron a la estufa. Como les decía, va a tener 7 días de incubación. Y cada día ustedes van a tener que observar si hay crecimiento o no en el hemocultivo. Y va a ser una observación diaria. Nosotros vamos a tener los siguientes signos de crecimiento para que ustedes sospechen de que sí está creciendo una bacteria. El primero va a ser que va a haber turbidez. El medio ustedes lo van a ver por cuando le pongan la sangre, va a verse de un color rojo vivo, como lo conocemos a la sangre, pero cuando empiecen a crecer, si hay bacterias, va a empezar a entubiarse. Eso quiere decir que se va a volver más oscuro, más opaco, menos nítido, etc.
Otro tipo de indicador es que también va a haber hemólisis, los eritrocitos se van a empezar a romper. Y después de eso también vamos a tener que en algunos casos va a haber un depósito de colonias en la superficie del caldo BHI o del hemocultivo. Y en el caso de que no tengamos crecimiento, ya sea a los días, igual va a seguir cultivándose, ¿ya? Podemos sospechar de que esté creciendo o de que no crezca. Eso no va a afectar en que vamos a tener que seguir todo el protocolo. Se va a observar los 7 días sabiendo que hay crecimiento o que no hay crecimiento. Y después de que nosotros veamos, después de pasadas las 24 horas, nosotros vamos a realizar un repique o un subcultivo. Repique se le dice a un repique a ciegas, ¿ya? Por repique a ciegas nos referimos a que en el momento, por ejemplo, que nosotros no veamos que no hay ningún signo de crecimiento, no vamos a ver turbidez, no vamos a ver hemólisis, no vamos a ver depósito de colonias, ninguno de esos, entonces nosotros estamos haciendo un repique a ciegas, porque estamos viendo que no crece nada, pero aún así no tenemos que quitar esa sospecha. Y vamos a cultivar en los medios de cultivo que utilizamos para cada clase. Agar sangre, agar chocolate, agar maconque y agar saburó en caso de que sea un hongo, ¿ya? Como lo vimos en la anterior clase virtual. Y se le dice subcultivo cuando nosotros sí vemos que hay crecimiento. Si hay crecimiento, se le dice subcultivo. Y si no hay crecimiento en el hemocultivo, se le dice repique o subcultivo a ciegas, ¿ya? Como les decía, vamos a observar todos los días. Todos los días se va a ver si hay algún cambio. Y el subcultivo o el repique se va a realizar en 3 tiempos. A las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. Más adelante está. La siguiente, por favor. Pero ustedes todavía no van a realizar subcultivo ni repique, ¿ya? Solamente van a ver hasta el crecimiento. Vamos a tener diferentes tipos de métodos para poder identificar si hay una septicemia o una bacteremia, ¿ya? Estos son más que todo métodos de diagnóstico para ayudar a nuestro indicador de que sí es una infección en el torrente sanguíneo, como lo que vendría a ser la incubación y la detección continua, que va a ser por métodos automatizados. El que nosotros utilizamos en laboratorio es el método manual. Por ejemplo, vamos a tener el BAC-ALERT, el BACTEC 9000, etcétera, que van a ser métodos automatizados, como se van a ver acá, que van a evaluar el crecimiento bacteriano según la producción de dióxido de carbono, según la producción de metabolismo, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego también tenemos otro tipo de diagnóstico que puede ser, por ejemplo, el tiempo de positivización, que eso va más que todo de la mano con un retrocultivo cuando lo veamos en la siguiente clase. Luego tenemos las acciones ante positividad, por ejemplo, si vemos que creció en el hemocultivo y aparte creció en nuestro subcultivo, ¿no ve? A eso nos referimos con las acciones. La siguiente, por favor. Vámonos con algunas interpretaciones básicas, ¿ya? Para que ustedes sepan si les creció o no. Por ejemplo, tienen que saber que cuando ustedes hagan su subcultivo y la identificación posterior de la bacteria, tiene que tener, ¿cómo se dice esta palabra? Tiene que tener algún enlace. Tiene que tener, ay, no me acuerdo esta palabra. Tiene más que todo, tiene que ir de la mano con el cuadro clínico del paciente, ¿ya? Por ejemplo, si es un paciente que tiene un catéter, tienen que asociarlo con bacterias que están más que todo en ese ámbito, ¿ya? Por ejemplo, bacterias que están en nuestra piel, como la Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium diphtheriae, etcétera, ¿ya? Más que todo tiene que tener relevancia. Ustedes no pueden diagnosticar, por ejemplo, un hemocultivo que sea Staphylococcus epidermidis si el paciente no se encuentra en una sala de UTI donde literalmente el paciente tiene muchas cosas
que van a ser invasivas para el paciente. Tiene que tener relación tanto el informe de laboratorio que ustedes van a presentar como el microorganismo que van a identificar, ¿ya? También tienen que tener en cuenta algunos contaminantes. Por ejemplo, por los contaminantes nos referimos a la flora normal que les venía nombrando hace tiempo, que vendría a ser los Staphylococcus coagulasa negativos, como lo es el Staphylococcus epidermidis, etcétera, que pueden contaminar la muestra. Y va a ser más que todo negativo cuando, por ejemplo, ya haya pasado los 7 días de incubación, ya hayamos hecho el repique, su cultivo a ciegas y no nos haya crecido nada, ¿ya? Solamente cuando no nos creció nada en los subcultivos, las 3 veces que hicimos el repique, podemos decir que el hemocultivo es negativo y que el paciente no está cursando una septicemia. O también puede ser un falso negativo cuando el paciente esté tomando algún antibiótico que le esté dando el paciente, o también cuando nosotros cuando al momento de la toma de la muestra no tomamos el volumen adecuado, ya sea, por ejemplo, para un pediátrico o también para que sea un adulto, etc. O también puede ser el caso en que el patógeno sea un patógeno fastidioso, sea una bacteria fastidiosa. Así se le dice a las bacterias que necesitan muchos nutrientes para poder crecer. La siguiente, por favor. Vámonos con los microorganismos más frecuentes que vamos a ver en los hemocultivos. Como les decía, vamos a tener tanto gram positivos como gram negativos y hongos. Por ejemplo, en los gram positivos vamos a tener al Staphylococcus aureus, que puede estar ligado a una endocarditis, etc. Tenemos otros Staphylococcus coagulasa negativa, principalmente el Staphylococcus epidermidis en pacientes que están en UTI. Tenemos también los Enterococcus, el Streptococcus pneumoniae, que eso más que todo se conjuga a que primero le dio una neumonía al paciente y ya después la bacteria pasó al torrente sanguíneo. Luego tenemos los gram negativos, que son principalmente los agentes causales de infecciones en el torrente sanguíneo en hospitales. Quiere decir que si su paciente estaba internado, la mayoría de las veces vamos a ver a estos bacilos gram negativos. Tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas, en los Acinetobacter, etc. Y en los hongos vamos a tener, por ejemplo, la colonización de nuestra flora, como lo que vendría a ser la cándida, podemos tener también la Malassezia furfur, Cryptococcus neoformans, etc. Y aquí nosotros vamos a tener que ver, al momento de hacer el antibiograma, lo que vendría a ser los mecanismos de resistencia. La siguiente semana, cuando nosotros pasemos clase de subcultivo e identificación, vamos a tener una clase breve de lo que vendría a ser antibiótico. De antibiograma, perdón. Les voy a pasar un artículo que van a tener que leer para que ustedes se den cuenta los tipos de resistencia que pueden tener las bacterias, como el MRSA, el BLE, puede tener también BLEA, el MLSB también, que es de los cocos gram positivos, las carbapenemasas, el BRE, etc. ¿Ya? Es muy importante que ustedes sepan, ya que cada clase vamos a hacer antibiograma y ustedes tienen que identificar si su bacteria es productora de algún mecanismo de resistencia. La siguiente, por favor. Ya. Como les decía, nosotros en laboratorio, para culminar, realizamos lo que vendría a ser de forma manual o automatizada. Lo correcto y lo ideal sería que todos trabajemos con hemocultivos aerobios y anaerobios, pero en laboratorio a nosotros no nos dan, simplemente nos dan un hemocultivo aerobio, ya que el anaerobio es un poquito más caro, ¿ya? Tenemos que saber qué es lo que contiene nuestro caldo, ya que habíamos dicho, solamente habíamos visto qué es lo que hace el hemocultivo, cómo vamos a ver que crezca, etcétera, ¿no ve? Ahora vamos a ver qué es lo que contiene nuestro medio de cultivo. El medio de cultivo principalmente va a ser un medio líquido. Líquido se le conoce a los caldos, ¿ya? Principalmente está compuesto por el caldo BHI, que es el
Brain Heart Infusion en inglés, que significa caldo o infusión de cerebro-corazón o caldo tripticasa soya. Este va a tener un anticoagulante, por eso es que al momento de que nosotros tomamos la muestra, no le ponemos ningún anticoagulante extra, ya que nuestro hemocultivo lo tiene. Y es un anticoagulante específico, ¿ya? Este es el polianetol sulfonato de sodio. Eso se debe principalmente, ustedes se preguntarán por qué no utilizamos nosotros EDTA, por qué no utilizamos otro tipo de anticoagulante. Y este tipo de anticoagulante lo utilizamos porque va a inhibir que las células sanguíneas produzcan citocinas, como habíamos visto anteriormente, ¿no ve? Y al impedir que produzcan estas citocinas que van a matar a las bacterias, vamos a aprovechar para que las bacterias crezcan, ¿ya? Entonces van a inhibir principalmente a los eritrocitos. Luego vamos a tener la sacarosa, que va a ser una fuente de enriquecimiento para que la bacteria pueda alimentarse. También vamos a tener hemina, menadiona, y también vamos a tener atmósfera. Esta atmósfera puede ser principalmente cuando es un hemocultivo anaerobio, que va a tener CO2 y nitrógeno. Tenemos aquí una comparación de cómo vendría a ser un hemocultivo manual y un automatizado. El volumen va a ser lo mismo si es un adulto, también si es un niño, etc. Y también vamos a utilizar lo que vendría a ser en los mismos medios de cultivo, un hemocultivo aerobio y un hemocultivo anaerobio. Después de eso también vamos a tener que en los automatizados también se puede realizar el estudio de las micobacterias, como el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium leprae, que es el que puede llegar a causar una bacteremia. Luego tenemos cómo se va a observar el desarrollo. Aquí es muy importante lo que vendría a ser el método automatizado, ya que el método automatizado va a tener sensores que van a estar todo el tiempo en movimiento y van a estar peritoneando, así decirlo, a la bacteria. Van a estarla vigilando al hemocultivo para ver si hay algún indicador de que esté creciendo. En cambio, cuando nosotros lo hacemos de método manual, nosotros simplemente observamos una vez al día. A diferencia del hemocultivo automatizado, va a revisarlo cada 18 a 20 minutos, ya que recordemos que ese es el tiempo de división bacteriana promedio. Entonces es muy importante realizar hemocultivos automatizados cuando el paciente ya se encuentra, por ejemplo, en un proceso de sepsis o en un proceso de shock séptico, ya que esos 18 a 20 minutos ya nos va a dar un indicador de que sí hay bacterias o de que sí hay algún hongo que está produciendo una bacteremia o una fungemia. Y en eso vamos a realizar, por ejemplo, en esos casos que son ya muy graves, simplemente nosotros cuando ya sepamos que hay crecimiento, se realiza una tinción de Gram y de acuerdo a lo que veamos en la tinción de Gram, se le informa al doctor. Y el doctor ya va a realizar un tratamiento empírico para que el paciente pueda estar estable hasta que nosotros le demos un tratamiento específico con el antibiograma. Por eso es muy importante los métodos automatizados. Pero como nosotros solamente en laboratorio vamos a manejar el método manual. Los signos de desarrollo ya sabemos que puede haber turbidez, que puede haber hemólisis, también puede haber burbujas o gas en los medios anaerobios, también puede haber el velo que les venía que vendría a ser las colonias sobre la superficie del hemocultivo. Aquí quiero recalcarles algo para que cuando ustedes observen, es de que ustedes cuando una vez ya lo lleven a incubar y vean al día siguiente, no tienen que agitar el hemocultivo, ya que tienen que ver esa turbidez, tienen que ver si hay hemólisis, tienen que ver si hay colonias. Una vez ustedes observen y vean que si hay o no, recién se ponen a mezclar para realizar su cultivo o repique. Si ustedes lo mezclan antes, puede que haya habido un velo pequeño y no lo hayan visto. En cambio, en el automatizado simplemente va a haber un crecimiento de forma gráfica que la doctora les va a mostrar mañana seguramente un video de cómo funcionaba la Bactec 9000. La siguiente, por favor. Como les decía, hay muchas tecnologías que se han implementado para poder dar un diagnóstico rápido.
ya que el hemocultivo manual tarda 7 días. Y hasta que ustedes hagan su subcultivo y repique, son otros 3 días, ¿ya? Así que por eso se implementaron lo que son los sistemas automatizados, que ya les había dicho cuáles son. También vamos a tener otro medio que es muy importante, que a la doctora le encanta, seguramente les va a preguntar esto en su examen, que es el MALDI-TOF, que va a ser una identificación de forma directa de las bacterias y los hongos por medio de la biología molecular, ¿ya? Luego tenemos también técnicas moleculares como la PCR y la FISH, y también tenemos otro diagnóstico que lo vamos a ver en la siguiente clase, que va a estar asociada a las bacteriemias asociadas a catéter, etc. Eso sería todo lo que quería mostrarles el día de hoy. La siguiente diapositiva, por favor, para culminar. ¿Pusieron todos sus nombres en el grupo? Quiero recordarles que el hemocultivo, vuelvo a repetirles, es el diagnóstico ideal, es el método diagnóstico ideal para cualquier infección causada por el torrente sanguíneo, ¿ya? Y aquí muy importante es el momento de que ustedes tomen la muestra. Si ustedes tomaron mal la muestra o estaba contaminada, todo va a salir mal, ¿ya? Así que es más que todo, quiero que se concienticen sobre esto, porque dependiendo de sus habilidades y en las medidas de bioseguridad que ustedes tomen, les va a salir un informe bien hecho, con el microorganismo identificado, a diferencia de que si lo hacen mal, puede morir el paciente, ¿ya? Eso sería todo. Voy a pasarles la diapositiva corregida con el procedimiento porque me lo movió todo, así que se los mando en un momento y pueden ir retirándose. Yo voy a guardar la asistencia del día de hoy.